Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en estos momentos aquí a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Hoy estamos Cata y yo emitiendo desde el mismo lugar, entonces los saludamos muy especialmente. Dame un segundito que tenía que poner esto en mute. Listo, entonces bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy ah, los dos acá juntos, entonces saludamos muy especialmente a las personas que se conectan en estos momentos a través de Twitch en vivo en directo. Les recordamos que pueden hablar con nosotros, pueden interactuar con nosotros a través del chat y nos pueden dar sus sugerencias, comentarios, opiniones, qué les parece la lectura del día de hoy, todo lo que nos quieran contar. Y también saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en repetición a través de nuestros videos en el canal de YouTube. Por allá también podemos charlar, nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta, compartir el video con una persona o con aquellas personas a quienes creen que les gustaría o revivir las lecturas que ya hemos hecho y que tal vez se hayan perdido y quieran revisarlas. Entonces, por allá, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, Cata, cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy, qué vamos a leer hoy. Bueno, primero que todo, muy feliz tarde a todas las personas que, como bien dices, se unen a nuestra transmisión en vivo a través de Twitch y a quienes, por supuesto, nos apoyan y nos ven a través de nuestras repeticiones en YouTube. Sí, como bien lo dices, estamos hoy pues en un día muy especial realmente para el país, porque pues estamos a puertas de un nuevo día de la independencia. Entonces, bueno, eh, pues la celebración del Día de la Independencia colombiana, pues como ya saben, hemos venido celebrando a Colombia ya desde hace varias semanas. Entonces, bueno, como anillo al dedo, la lectura de hoy. Saludamos a María Alexandra, que nos saluda desde el chat. Lo mismo, que alegría que nos puedas acompañar hoy. Y sí, pues hoy tenemos una lectura que le queda muy bien al tema, porque traemos a una autora huilense, la autora insigne de esta zona, ya vamos acabando con la región andina, el centro del país. Ya solo nos queda una lectura para acabar a la región andina, y ella, que se llama doña Gualdina Dávila Ponce de León. Bueno, es contemporánea con la escritora que tuvimos en Cundinamarca, doña Silverio. Son contemporáneas. También escribieron ella también escribió, doña Gualdina, escribió en la revista La Mujer, ambas guiadas por la mano de Soledad Colper. Digamos que fue una época muy fructífera para nuestras escritoras, para nuestras poetisas. Y precisamente doña Waldina tiene una obra, bueno, tiene muchas, pero su obra insigne es precisamente la que vamos a leer hoy. Es, bueno, algunos la califican como una novela corta, otros dicen que es un cuento. Se llama Mis Próceres, y pues digamos que buscando en internet se puede encontrar de hecho el facsímil de la obra original. Entonces, bueno, esta que vamos a leer está en una edición que se llama Varias Cuentistas Colombianas. También la pueden encontrar ahí, es un libro que está a la venta. Pero sí, si quieren ver los facsímiles, por ahí también en internet. No sé qué te parece esta lectura para hoy. Pues muy acertada para lo que nos espera el día de mañana, pues como ya lo decías, una conmemoración más del Día de la Independencia y pues qué mejor que una historia de una autora. Entonces, pues bueno, Mm. muy emocionado por ver de qué se trata este texto y bueno, listos, listos y preparados. Bueno, vamos con ello entonces. Como les digo, esta lectura se puede encontrar en este tramo. Y bueno, se llama Mis Próceres, de Waldina Dávila de León, y dice así. Está dividido en partes. Primera parte.
Inscritos están en la columna de la Plaza de los Mártires muchos nombres de próceres, y entre ellos se leen estos 5: Brigadier José Díaz, Teniente Coronel Francisco López, Teniente Coronel Benito Salas, Coronel Fernando Salas y Don Miguel Tello. He aquí la historia de su sacrificio. Fue consumado el día 26 de septiembre de 1816 en la plaza de Neiva. Ellos eran miembros de una sola familia. Los esbirros del general Morillo descendían por una de las calles que conducen del centro de la ciudad de Neiva al río Magdalena. La tarde era apacible y serena. Un vientecillo suave y fresco rizaba apenas la superficie de las aguas y las corpulentas palmeras de la vega movían voluptuosamente sus copas. Los pobres vivanderos que regresaban del mercado soltaban sin afán las barquetas para trasladarse a sus humildes casas de campo, cuando se apercibieron de 2 esbirros que en ese momento les gritaban: «¡Alto ahí las barquetas, de orden superior!». Y mientras los bogas oían esta intimación, varios soldados desembocaron por la misma calle y sin aguardar razones se apoderaron de las barquetas, llamando a cada una su piloto. «¿A dónde?», preguntaron estos. «Desembarcaremos en Opia», contestó el que parecía jefe de la gente armada. Los campesinos palidecieron y se miraron con asombro. Se trataba de ir a la hermosa hacienda llamada La Manga, y no sería para nada bueno. Ya 4 de sus señores estaban en estrecha cárcel, y solo quedaba en libertad don Fernando, el buen mozo de la familia, que era como niña mimada de todos cuantos le conocían. Aficionado a la caza, a la pesca y a su guitarra, que tocaba con habilidad, prolongaba lo más posible sus excursiones en la encantadora mansión, que reunía para él todos los goces de su vida. Fue, pues, allí donde se prometieron hallarle los esbirros de Morillo. «Adelante», dijo el oficial, y cada boga tomó su remo, que puso en juego perezosamente, pero a pesar de esto, muy en breve estuvieron del otro lado y desembarcaron en Opia sin remedio. Los esbirros pidieron bestias al mayordomo y siguieron camino hacia la casa principal de La Manga. Ya uno de los vivanderos les había ganado en agilidad y llegaba jadeante a las puertas de la casa. «Sálvese usted, señor», le dijo a don Fernando. «Tiene tropa». «Lo que quieren de mí son bestias y ganado», contestó con una despreocupación increíble, y pasándose la mano por la frente, quedó pensativo contemplando la llanura, que a la sazón figuraba un inmenso manto de esmeralda. La casa estaba entonces situada a la orilla de un gran lago, circuido perfectamente de corpulentos árboles, sobre los cuales se posaban, mañana y tarde, centenares de garzas blancas y rosadas. Un hermoso bote a la orilla recordaba tiempos más tranquilos, en que don Fernando surcaba las aguas, ya con la escopeta en la mano, ya con los instrumentos de pesca, algunas veces, otras con sus amigos de predilección. Alguien le había dicho que en esos días le pedirían un empréstito, y recibió a los españoles con la cultura de maneras que jamás hace falta en hidalgos como él. Un pliego le fue entregado, y al concluir su lectura, dirigiéndose al jefe, le dijo: «Hay ganados y caballerías, tomad lo que quisierais. Es una suma fuerte lo que se os pide». «Y no hay plata en esa caja», contestó don Fernando. «Os doy lo que hay. Es indispensable que nos deis la suma». «Está bien, voy a escribir para que la consiga». «¿A quién?», interpeló el oficial con sonrisa diabólica. «Todos vuestros allegados están prisioneros». «Entonces me tarda reunirme con ellos», exclamó don Fernando, poniéndose mortalmente lívido. «No daré nada». «Seguid con nosotros». «La noche viene», dijo el compañero, «y no tenemos orden de marchar hasta por la mañana, y esto en caso de que este caballero se niegue absolutamente a entregar la suma». «Es verdad», contestó el primero, comprendiendo el partido que podía sacar. Quedó aplazada la partida para el día siguiente. Condujeron a los españoles a una pieza decente y don Fernando, sumergido en una poltrona, quedó por toda la noche presa de terribles reflexiones. Amaneció. Don Fernando vio y sintió la tibia luz de la aurora. Luego fue poco a poco desplegando su esplendor. Una de esas mañanas verdaderamente tropicales, en que la frescura del aire, inoculando vida, despierta en el hombre, más que nunca, el instinto de conservación. Miró con tristeza todo cuanto en aquellos momentos iba a abandonar, con esa ternura,
en esa pasión con que se mira lo que se ve quizá por la última vez, pues no se ocultaba a su penetración el abismo sin fondo que probablemente iba a tragárselos. Jamás las brisas de la laguna habían acariciado más dulcemente sus cabellos. Jamás había encontrado tan bellos y pintorescos los verdes matices de los árboles vecinos a la casa, y aquella bandada de garzas, unas en la orilla y otras sobre las ramas, le parecían guardar una actitud pensativa, como si suspirasen suave. El horizonte se dibujaba con la precisión de líneas y la frescura de colores que tanto admiró Colón en América, y el cañaveral y las plataneras, cerrando el paso a la vasta llanura donde pasían tranquilamente los rebaños de lozanas vacas, completaban el paisaje. Don Fernando descendió al fondo de sí mismo y comprendió cuán liberales habían sido con él la naturaleza y la fortuna. Era joven, hermoso, inteligente, rico, y toda esa fortuna, en su plenitud, iba a perderla. Allá, a lo lejos, un vago rumor de aguas y plantas, el balido de las ovejas, el zumbido de los insectos y el aleteo de los pájaros en la huerta. Todo le parecía un concierto de voces cariñosas, un arrullo que le decía, quédate. Los criados andaban con disimulo cerca de él sin atreverse a dirigirle la palabra, pero con los ojos humedecidos de lágrimas. Los arrendatarios de la hacienda estaban mudos de pesar e indignación y se sentían tentados a arrebatar al prisionero, pero comprendían que sería abreviarle la vida. Si queréis podéis traer, si queréis traer algunos objetos, podéis disponerlo, le dijo el oficial. Todo lo tengo allá, como aquí, contestó don Fernando desdeñosamente. Partamos. Juan, mi caballo. Dispensad, pero tenemos orden de conduciros a pie. ¡Miserables! Gritó don Fernando con voz estentórea, como si ya deseara que le atravesaran el corazón. Mudos los esbirros lo colocaron entre los soldados y marcharon. La prueba de tener que caminar a pie era más que dura para don Fernando, pero no obstante que el sol abrazaba con sus voraces rayos toda la llanura, el prisionero no dio la menor señal de fatiga. Que mucho que sus sentidos estuviesen insensibles bajo las impresiones morales que tenían subyugado su espíritu. Iba a reunirse con su hermano y cuñados. Pero, ¿cómo y en qué lugar? Si doña Francisca, su esposa, sabía la terrible nueva, saldría a encontrarle, ella, que pensaba reunirse con él al día siguiente. ¿Cuánto le acobardaría su vista? Estos temores se desvanecieron bien pronto al encontrar las calles y la plaza bastante solas. Las puertas de la cárcel se abrieron para dar entrada al prisionero y le fue permitido, por unos momentos, caer en brazos de sus hermanos. Allí estaba don Benito, casi cadáver. Había hecho la campaña desde el año 1813, largo tiempo en destacamento, al pie del Puracé. Había casi perdido la vista y el uso de las piernas a causa de la refracción y el frío de la nieve. En tan infeliz estado, su prisión, que ya databa de tiempo atrás, afligía en extremo a la familia. Casado hacía bastantes años con doña Juanita López, así la llamaban por su estatura pequeña. En su hogar había encontrado felicidad completa, junto a la que podía compararse con los ángeles, por su sin igual bondad, su prudencia inalterable y la inefable dulzura que presidía todos los actos de su vida. Caridad para con los desgraciados era inagotable. Calladita y con menudo paso recorría todas las cercanías de la ciudad en busca de necesitados que socorrer y de enfermos que aliviar. En su casa jamás una palabra imprudente ni una queja amarga salía de su boca. El timbre de su voz era tan suave que apenas se le oía. Esta era la compañera de quien don Benito se había visto separado largas temporadas, ya a causa de las campañas y últimamente en la prisión. Al verle, don Fernando sufrió por los dos. La nueva arrestación llegó a oídos de la familia con rumores siniestros. Las señoras, ya fuera de sí, se agolparon a las puertas de la cárcel, pidiendo que se les permitiese ver a los prisioneros. La señora Mariana de Vives, casada con don Miguel Tello, era modesta. Doña Feliciana Torrente, la esposa de don Fernando, altiva sobremanera, postraba con sus invectivas a los españoles. Doña Juana Salas, casada con López, era severa y les reconvenía duramente. Pero todos esos desahogos fueron vanos. Solo doña Juanita, con sus pequeñas manos juntas,
Una actitud suplicante y quizá por su estado interesante, logró ablandarlos hasta el punto de obtener entrada. La entrevista fue desgarradora, aunque ningún arranque de desesperación desmintió el carácter de doña Juanita, bañada en lágrimas. Solamente profirió palabras de paciencia, de resignación y de esperanzas celestiales. Qué cosa tan bella es la piedad cristiana, y cómo levantan los corazones de la tierra. Esa aparición de ángel dejó más consolados a los prisioneros. Las palabras de conformidad y sumisión se cruzaban entre ellos como si ya comprendieran que se trataba de un desenlace irreparable. Había una anciana del pueblo que fue nodriza de Rafael, el hijo mayor de don Benito, y a quien todos llamaban mamá Eulalia. Y era ella quien desde el principio de la prisión iba diariamente a la cárcel, llevándoles alimentos y demás objetos que necesitaban. Unas veces lograba penetrar a donde ellos, otras tenía que dejar con el centinela y volverse desconsolada. Esto variaba según la índole de la guardia. Así todas las familias de los prisioneros se habían reunido en una sola casa, para hallarse al mismo tiempo informadas de todas las peripecias que ocurrían. La noche que siguió a la captura de don Fernando, nadie pudo conciliar el sueño. Por todas partes los sollozos y quejidos causados por dolencias corporales, el hondo desconsuelo de un futuro desconocido que presentían se acercaba con pasos de gigante. En medio de tal cuadro se destacaba la figura de doña Juana Salas, como la estatua del valor. Su estatura elevada y un poco enjuta guardaba algo como de impávida actitud, que contrastaba con su demacrada fisonomía, donde bien podían leerse todos los estragos de la profunda. Al amanecer del nuevo día, esperaban con ansiedad indecible a que mamá Eulalia pudiera penetrar en la cárcel con el desayuno. Llegada la hora, se agruparon a esperar que regresara. Tenían tantas cosas que preguntarle y los minutos les parecían siglos. Ese día se tardó más que de costumbre. Al fin apareció. Desde lejos notaron que volvía con la cabeza inclinada sobre el pecho y enjugándose el rostro salieron a su encuentro y la rodearon, apremiándola y asediándola con preguntas. ¿Qué hay? ¿Cómo están? El silencio era su sola respuesta. Al fin pudo desatar el nudo de su garganta para proferir esta tremenda frase. Van a ponerlos en capilla. En capilla, repitieron todas, tan acordes que se oyó como un eco sepulcral. Mañana, añadió la anciana, con voz casi inarticulada. Imposible pintar el trastorno mortal que alteró todas aquellas fisonomías. Jamás empeños más inauditos se pusieron en juego para obtener gracia. Ofrecieron su cuantiosa fortuna. Se les contestó que todos los bienes estaban confiscados, pero la crueldad irrisoria no omitió someter a don Benito a otra terrible prueba, proponiéndole que hiciese precipitar a su hijo mayor desde la torre, y así se salvaría. Inútil es decir que al niño se le dejó ignorar semejante prueba. Segunda parte. Es un día de ahorcado, dice el vulgo, cuando las nieves se agrupan y se tiñen de oscuro color gris. El viento silba con tristeza y las plantas se afligen. Y en verdad ese proverbio no carece de razón, porque frecuentemente vemos a la naturaleza revestirse de tétrica expresión en los terribles acontecimientos de la vida. Los prisioneros habían ya apurado a grandes tragos el amargo cáliz y sufrido las 1000 muertes que pueden acabar con un hombre en el término de 3 días, en que sabe que es irremisible su sentencia y en que cuentan las horas, los minutos y los segundos que van reduciendo la cantidad de existencia que le queda. Delante de aquel santo Cristo y aquel paño negro habíanse agotado ya todas sus tristes reflexiones. Allí mismo se habían extendido, ante sus ojos, el enlutado porvenir de sus esposas, sus hijos y sus hermanas, a quienes comprendían que sólo iban a legarles un caudal de persecuciones y dolores. Y la libertad, aquel sueño esplendoroso que los había precipitado a tantos abismos, ¿tendría segura cima? ¿De veras habría patria? Qué duda tan horrible para los que nada habían omitido en el camino del sacrificio. Si la seguridad del triunfo les hubiera asistido, con qué felicidad hubieran marchado al cadalso. Estos pensamientos de seguro pasaban por la mente de algunos, cuando un sudor frío les inundaba el semblante y un temblor involuntario los sobrecogía. Así los encontró mamá Eulalia cuando fue a la cárcel por última vez,
y de los labios de la pobre anciana, aniquilada e ignorante, brotaron las poderosas palabras de fe, consuelo único en el trance terrible de la muerte. ¡Valor! Allá nos reuniremos todos. Que así sea, le contestaron, abrazándola con ternura, y cada uno murmuró a su oído la súplica, el encargo más caro a su corazón. El tiempo transcurrió brevemente después de la desgarradora escena que solo puede comprender quien haya visto un condenado a muerte. Cesó la debilidad inherente a todo ser humano, como Jesucristo mismo lo demostró sudando sangre. Los prisioneros enjugaron sus lágrimas. Una reacción se verificó en ellos, sintiéndose animados de patriótica resolución. 5 patíbulos estaban en la plaza vistosamente colocados para escarmiento público. El esquilón sonó, y los 5 prisioneros, vestidos de negro sayal, desfilaron con la frente levantada, al mismo tiempo que el reverendo padre Bernal, amigo de la familia, los ayudaba a bien morir con voz conmovida. Cuando llegaron al punto de la ejecución, una agonía terrible se apoderó de don Fernando al pensar en ver morir a don Benito, y pidió que lo decapitaran primero. Don Benito lo sentó sobre sus rodillas, y las balas que mataron a don Fernando lo hirieron a él también. En fin, una descarga cerrada estremeció el alma de toda la población. El sacrificio quedó consumado. Tercera parte. La medida de la persecución no estaba colmada todavía. Promulgado el decreto de confiscación de los bienes y destierro de las viudas y huérfanos, Rafael, el hijo mayor de don Benito, que apenas contaba 11 años, fue condenado a seguir para Bogotá con pena de presidio, marchando a pie y conduciendo la cabeza y las manos de su padre, que le habían sido cortadas y colocadas en cierto sitio del camino, por donde había de pasar el infeliz huérfano. ¿Qué crimen había cometido el niño para tanta abominación? Era descendiente de patriotas. Un grito simultáneo se levantó contra esta última parte de la sentencia. Aún entre los mismos perseguidores hubo quienes se sintieran horrorizados, y el reverendo padre Bernal consiguió que fuera revocado. Rafael marchó a pie al presidio de Bogotá, pero no condujo la cabeza y las manos de don Benito. Mamá Eulalia le acompañó hasta donde sus fuerzas le alcanzaron, llevándole a sus espaldas un lío con algunos objetos de vestido. En extremo fatigado y estropeado, llegó Rafael al presidio de Bogotá, en donde se sorprendieron de que un niño delicado, para quien las penalidades eran enteramente nuevas, hubiese tenido resistencia para tanto. Un presidio, pero ¿qué presidio tan bien habitado en parte, si se considera que allí estaban don Simón Burgos, el intrépido Rafael Cuervo y otros de la misma talla? Ellos eran los que en ese entonces salían a barrer las calles de la ciudad, y al ver al inocente niño sujeto a semejantes tratamientos, la ternura de sus ilustres compañeros atenuaba en lo posible el rigor de su suerte, tan prematuramente dura. Entretanto, las viudas con los pequeños huérfanos, arrojados al desierto, sin haberles sido permitido sacar ni los objetos de uso más indispensable, vagaron a la pampa, como rebaño de ovejas. Los numerosos amigos del tiempo, de su prosperidad, desde lejos las compadecían. El patriota era más temible que el leproso, cuyo contacto atrajera los padecimientos y la muerte. Un solo corazón magnánimo se sobrepuso a los temores y les ofreció una pajiza casa de campo. Para los seres incultos, el alimento es la primera necesidad. Para las personas delicadas, un techo que les abrigue y que ampare el pudor de la miseria. Así fue grande el consuelo e inmensa la gratitud que sintieron hacia la señora N. Zavala, que las protegía con esa generosa oferta. Una vez instaladas, se apercibieron de que su viejecita Eulalia había conseguido sustraer de la vigilancia española alguna ropa y otras pequeñas cosas. Las viudas hallaron también en sus portamonedas algo para subvenir a los primeros gastos. Pero un día llegó en que, completamente agotados los recursos, la terrible frase «tengo hambre» se escapó de los labios de los niños. «¡Qué estupidez!», dijo doña Juana Salas, mientras las otras señoras lloraban a torrentes. «Hemos perdido el tiempo que pudiéramos haber empleado en trabajar para nuestros hijos. ¿Esto es honrado? ¿Y qué quieres que hagamos?», contestó doña Catalina, soltera consentida. «Buscar el pan para nuestros hijos». «¿Buscarlo en dónde?». «Trabajando», exclamó con imperio doña Juana. «Y trabajando», contestaron estupefactas. «Trabajando», insistió doña Juana.
¿Acaso no hay centenares de familias que viven de su trabajo? Así será, contestó la orgullosa viuda de don Fernando. Tengo hambre, repitió uno de los niños. Eulalia, dijo doña Juana, vete a donde Tomás el cosechero. Dile que me preste un poco de tabaco, que pronto se lo devolveré. Mamá Eulalia regresó en breve, seguida de un hombre que traía a espaldas un tercio de tabaco. Los ojos de doña Juana brillaron de gozo, y abalanzándose sobre el material, les dijo sin vacilación. Tú, Catalina, pronto, a abrir las hojas, y pásaselas a Juanita, que las rociará con agua. Tú, Feliciana, separa las venas y estira bien las hojas, colocándolas en montones, y así las dejaremos hasta mañana, pero improvisemos ahora mismo un paquete. Todas se pusieron a preparar el tabaco, más por obedecer que por la esperanza de alimentarse con su trabajo. Mamá Eulalia, la más apta, porque tenía costumbre de fabricar sus cigarros, emprendió la labor. Esto es ridículo, murmuró doña Feliciana. Si no inventas más que esto, estamos perdidas de recursos. Tú no tienes fe, pobre criatura. No sabes que un templo se fabrica comenzando por colocar una piedra, que una ciudad se toma empezando por avasallar una casa, y que en todas las cosas de la vida el trabajo es empezar. Ánimo. En principias, pues, a poner una fábrica de cigarros, dijo doña Catalina, con acento triste y burlón a la vez. Principiamos, replicó doña Juana. Eso siempre nos producirá más que no hacer nada. Y hablando así, la activa matrona procuraba imitar los cigarros de mamá Eulalia, quedándole muy contrahechos y feos al principio. Pero poco a poco, pero a poco rato ya se tenían 4 paquetes que mamá Eulalia colocó en una cesta y llevó donde los vecinos. Mucho me temo que nuestra pobre viejecita vuelva con sus cigarros, dijo doña Catalina, enjugándose las lágrimas. Tengo hambre, volvió a gritar uno de los niños. Ya volvemos a lo mismo, observó doña Juanita López, deshaciéndose en llanto, porque esta vez era el más pequeñito quien pedía. Valor, Juanita, dijo doña Feliciana. Tengamos esperanza. No, no puede ser que continuemos así. Dios no desampara a sus criaturas. Algún milagro sucederá en nuestro favor. Así me gusta oírte, exclamó doña Juana. Esperemos, esperemos. Solo para la muerte no hay remedio, piró doña Catalina, y al decir así, los 5 patíbulos se presentaron a la imaginación de las viudas, que a un tiempo lanzaron desgarradores lamentos. Larguísimo tiempo había transcurrido, y a través de la llanura se distinguió la silueta de una mujer que resultó ser la diligente y activa mamá Eulalia. Aquí está, dijo, llegando casi ahogada por el afán, y presentóles la cesta llena de pan y chocolate. Había realizado todos los cigarros y llevaba lo suficiente para cenar. Ya veis, les dijo doña Juana, comeremos de nuestro trabajo. Él irá en progresión. Demos gracias a Dios. Todas se pusieron de rodillas y balbucearon algunas horas. El gozo de mitigar el sueño de sus hijos les dio un sueño más sosegado, y al rayar el alba ya estaban de pie. Al principio costaba indecible dificultad hacerlas vencer el desaliento causado por los pesares. Poco a poco, la ocupación les proporcionaba alguna distracción. El hábito de levantarse temprano restauraba sus fuerzas, y los semblantes demacrados iban animándose con el aspecto de la salud. Pronto se le pagó a Tomás y hubo con qué comprarle más tabaco para la empresa, que siguió tomando mayores proporciones. Al principio ganaban para no morir de hambre, luego para alimentarse bien y más tarde para satisfacer otras necesidades. El mismo aislamiento en que vivían les era propicio para el trabajo, pues empleaban útilmente todo su tiempo. Como se ve, bajo el punto material no era la situación enteramente desesperada, aunque penosa, pero bajo el aspecto moral no había para qué pensar en tregua ni descanso. Doña Juanita callaba, sin que por eso se ocultase al resto de la familia el cúmulo de penas que la afligían. Todas a porfía cedían en su favor las pequeñísimas comodidades que la situación les permitía. Su estado avanzado y la perspectiva de su alumbramiento en semejante destierro la hacían el objeto de las contemplaciones, que atenuaban un poco sus penalidades. Pero, ¿cómo apartar de su memoria la imagen del cadalso? ¿Cómo consolarla de pensar en su hijo, habitando un presidio en lejana tierra? Otra desgracia sumamente dolorosa las afligía. El brigadier Díaz había dejado
en la orfandad, dos hijas muy mimadas, acostumbradas al lujo y a las comodidades que la elevada posesión y el caudal del brigadier les permitía. Llamábanse Matica y Genoveva. Esta última perdió la razón. Su locura, no furiosa, pero maniática, les proporcionaba mil incidentes dolorosos. La hija póstuma de don Benito trajo al mundo la herencia de los padecimientos. Joaquina, que así la llamaron, ha sido siempre víctima de terribles crisis nerviosas. Una de las viudas, la señora Mariana Vives de Tello, tuvo una suerte todavía más dura que las otras, si se quiere. Confinada a la mesa, lejos de toda la familia, vio morir de hambre a uno de sus hijos pequeños. Todavía en el destierro, fue asaltada de una grave enfermedad. Para dejarle algún apoyo a sus muchos huerfanitos, a la orilla de su lecho de muerte, hizo contraer matrimonio a Rafaela, su hija mayor, que apenas contaba 13 años, con don Gregorio Castro. ¡Basta! Las penas tienen su pudor, ha dicho el célebre poeta antioqueño. Parte 4. Un murmullo general circulaba entre todos los patriotas, como por eslabones eléctricos. El grito de la libertad comenzó a oírse por todas partes, hasta quedar precisado en esta palabra. ¡Triunfamos! El ensueño estaba realizado, la tiranía extinguida. Todos los ámbitos de la antigua Colombia repercutían el nombre de Bolívar, y nada puede compararse con el gozo que experimentaron los patriotas. Las lágrimas se enjugaron en todos los ojos. Los dolores se ocultaron en el último rincón del corazón. Las tumbas de los mártires se vistieron de gala, y fue todo un himno en frenesí de la alegría. Pasado el tiempo, bailaban en una de las principales casas de los patriotas, y el bondadoso don Domingo Caicedo le dijo a la hija mayor de don Benito: Pepita, voy a traerte un insurgente a ver si se cansa de bailar contigo. Y a poco le presentó un joven de airosa presencia, ojos chispeantes y frente inteligente. La niña era dotada, como sus padres, de un alma superior, y comprendió al insurgente. Se llamaba don Pedro Dávila Novoa. De los seres que aquí figuran, hoy solo existen Petrona, la segunda hija de don Benito, viuda de don Diego Herrera y Joaquina, la que nació en destierro. Ellas han sido objeto de la popular consideración y arrostran hoy una vejez escasa de recursos, con la resignación que les dan sus virtudes y su inteligencia nada. ¿Qué te pareció? Bueno, pues antes que nada, pues saludamos a Carlucast, que nos vuelve a acompañar en una de estas lecturas. Bienvenida. Estábamos leyendo un texto que hace referencia al proceso independentista de Colombia, ya que pues mañana 20 de julio se conmemora esta fecha especial para nuestro país, por eso es festivo. Y bueno, pues estábamos leyendo una historia de algunos de estos patriotas, ¿no? Mm, lo que me pareció interesante, lo que me pareció chévere de esta lectura es Mm, precisamente esa perspectiva que nos da la autora, ¿no? No es, y esto ya nos había pasado con uno de los textos que había leído María Alexandra en una de sus lecturas que cuando vino aquí invitada al canal, en la que leíamos la historia de Bolívar, la historia ujú, de estos personajes, pero no desde esa visión como tan biográfica, tan estos fueron los hechos y ya, ujú, sino de una manera más narrada, más como más, sí, más de una historia que uno puede seguir, como si estuviera leyendo un libro común y corriente. ujú, Y esta visión específicamente, esta perspectiva específicamente tiene algo que me gustó mucho y que ya quiero hablar de otro libro, pero ahorita más adelante, y es que no se enfoca solo en los personajes, sino que vemos en la historia de sus familias, las mujeres y los ujú, hijos que sí, quedaron huérfanos, que quedaron viudas después de la muerte de estos patriotas. ujú, Entonces, es una perspectiva un poco diferente de las historias o de los relatos históricos en ese sentido, porque pues por lo general uno está acostumbrado a que le cuenten pues qué fue lo que pasó en la guerra sí, o en la independencia o en el hecho histórico así grande, pero la gente que queda ahí alrededor pues queda como pues sí, o sea, todo fue como muy heroico, como muy bonito y pues sí hubo batallas así terribles, murió mucha gente,
pero el pedazo de historia con el que uno se queda es, sí, una gente muy valiente combatió y ya. Ujú, No sabemos qué pasó con sus familias, con sus hijos, con estas mismas personas, pues no sabemos cómo se ujú, sentían, por ejemplo, en la cárcel ujú, o antes de ir al patíbulo, este tipo de cosas. Entonces, eso me pareció muy interesante esta lectura, que nos mostrara precisamente qué pasó con esas familias y cómo interactúan esas familias en medio de este proceso independentista. ujú. De acuerdo, además que, bueno, decíamos que es una de las obras cumbre de esta autora, doña Waldina, y precisamente lo que llamó la atención en su momento, como les decíamos, vemos que este fue un periodo bastante importante para la literatura colombiana y la literatura hecha por mujeres. Como les decíamos al principio, pues todas ellas estaban como bajo la tutela, la enseñanza de doña Soledad Acosta de Samper, quien, bueno, en algún momento tenemos que hablar de ella, digamos, en esta misma edición de este, en este mismo libro. También tenemos un cuento de ella, digamos que fue, pues, como les decíamos antes, cuando hablábamos de Doña Silveria, cuando pasamos por Cundinamarca, pues ella, digamos que fue precursora de estos medios hechos para las mujeres, entonces, pues, ¿quién se lo imaginaría? Digamos que las versiones que tenemos de este periodo de nuestra historia, pues casi siempre son, bueno, pues muy masculinas, obviamente, y lo que tú dices, son historias, pues, más o menos lo que veíamos al principio, bueno, como las acusaciones pues de ser infieles al régimen, etcétera. Pero pues digamos que la característica que tiene bueno, esta historia, esta novela corta o este cuento, es que pues sí, nos está dando una perspectiva diferente y más valioso aún, pues hablando de las mujeres, ¿no? De qué Ujú. pasó con las viudas, qué pasó con los huérfanos y pues lastimosamente digamos que no en todos los casos son finales felices, ¿no? Digamos que las secuelas de todo esto, pues digamos que como nación yo creo que pues todavía persisten, pero pues en el texto vemos el testimonio de eso, ¿no? Entonces vemos, y bueno, en algunos casos, pues no sé, me llamaba mucho la atención el, el temple de esas mujeres, ¿no? Que bueno, digamos que em, se podría pensar que, como les decía, pues es un periodo como muy acomodado, mujeres y o se podría pensar que no, pues ellas no hacían mucho más que estar en la casa y cuidar a los hijos, pero bueno, tenemos historias también de precursoras de la tendencia, no sé cómo se me ocurre, Policarpa Dieta, que pues es una de nuestras heroínas de este periodo histórico y pues era una costurera espía y todo, pero pues digamos que sí, no, el hecho y el valor que tienen estas culturas, pues rescatarlas obviamente y saber que pues fue un periodo bastante fructífero, que no es que entonces no solo había soldados y españoles, ya, sino que bueno, ahí había un drama y pues había también pues mucho coraje, ¿no? Sí, total, y precisamente con ese, como ese temple de estas mujeres, hago referencia al otro libro del que les hablaba, Mm, que hace algo similar y es Lo que hay que tener. En español se consigue como Lo que hay que tener. En inglés se llama The Right Stuff de Tom Wolfe, que ujú, es un libro que relata la historia, también es un libro histórico de los tripulantes de las misiones Mercury, ujú, de pues el programa espacial estadounidense. Y ese libro tiene algo muy interesante y es que nos cuenta pues toda la historia detrás de estos primeros viajeros al espacio que pues obviamente era algo que no se sabía que iba a pasar. ujú. Era gente que prácticamente se iba a subir a la punta de una bomba y no sabían qué iba a pasar. Y pues ahí también, como ya habíamos visto en una de las lecturas que hicimos acá de un libro muy bonito que se llama Rumbo al Espacio,
Mm, Por lo general esas historias tienen ese matiz, como pues el viaje al espacio, sí, una gente muy valiente que fue al espacio y listo, pero no sabemos mucho más de su trasfondo. Y en ujú, este libro específicamente, Tom Wolfe se toma la tarea de incluir varios capítulos en los que se habla de las esposas de los astronautas, de ujú, qué era lo que estaba pasando con ellas. Y también les pasaban un montón de cosas. Por ejemplo, pues ellas tenían que viajar con sus esposos y quedar prácticamente confinadas en instalaciones de Houston porque tenían que quedarse ahí como si estuvieran en un acuartelamiento, como militares. mm, Tenían que vivir bajo la observación de estos militares. Cuando sus esposos se iban a la misión no les decían nada, como que y llegaba el carro, los recogía y se los llevaba y ellas quedaban ahí como... Entonces se cuenta toda esa historia de qué pasaba con ellas también y cómo afrontaban esa situación tan dura. Y creo que eso le da mucho valor a la historia porque, como hemos hablado muchas veces en estos temas históricos, eso humaniza a estas personas. mm, Como que nosotros tenemos la concepción de que eran personas pues muy fuertes, muy valientes, todo esto, pero, por ejemplo, ver estas situaciones que nos narran aquí en esta historia de cómo estas mujeres pues ante la inminencia del hambre y la miseria, pues no les quedó de otra que improvisar. Miremos a ver qué nos podemos hacer, no podemos mm, quedarnos de brazos cruzados y creo que eso contrasta mucho con esa imagen típica que tenemos de ese periodo en el que, no sé, uno se imagina a Santander, a Bolívar, a Cuervo, que nos lo mencionan acá, a todos estos grandes próceres y patriotas, pues como gente muy prestante, como mm, gente bien vestida, pues en todos los cuadros que hay aquí en Colombia están como así súper bien vestidos, súper arregladitos. mm, Y las películas, las series, todo lo que tiene que ver con eso, pues uno ve a esta gente como muy bien puesta, como con mm, sus vestidos así súper elegantes, todo eso. Y verlas en esta situación, pues es como bueno, también les tocó mm, chupar duro. Eso no fue tan alegre y tan bonito como nos lo pintan. mm, Y pues mucho menos para las mujeres, ¿no? O sea, estos tipos, pues, mm. aquí se ve como la precariedad en la que vivían, ¿no? Se murió el señor y la esposa quedó en la inopia, o sea, No, no podía hacer prácticamente nada. y les incautaron los Y bienes. les quitaron los Mm, bienes también, entonces como que uno piensa, no, pues sí, el tipo murió muy valientemente y es un héroe y no sé qué, pero, pero lo que quedó ahí detrás que la historia del niño. O sea, una historia bastante fuerte mm, de cómo, pues, como que el heredero hombre también es visto como un peligro, entonces nos lo vamos a llevar para la cárcel. mm, Y pues que todo el impacto que puede tener eso en una madre, pues es un niño de 10 años, o mm, sea, se lo llevaron prácticamente a otro país, porque sí. en ese tiempo, pues andar esas distancias a pie, Mm, pues es bastante fuerte. Entonces, eh, impresiona un poco que como la capacidad de reponerse de estas mujeres, ¿no? mm, Aunque al final nos dicen que algunas pues tuvieron ahí sus problemas por todo lo que les pasó, pero pues de todas maneras lograron salir adelante y, pues esa historia no se conoce, ¿no? Como que uno queda con, mm. sí, tan bonita la historia de los próceres, pero salvo Policarpa, bueno, y de pronto Ma- María Cano y la amante de Bolívar, Manuelita. Manuelita Sáenz. Si acaso ellas uno las conoce por Mm, alguna referencia, pero pues más allá de eso, ni mi esposa, ni hijos, ni nada se sabe mucho de esta gente. Entonces, mm, em, pues bueno, creo que ya lo he dicho muchas veces, yo soy muy fanático de esas historias que recogen como esos aspectos que son pues conocidos y que nutren mucho eso, a pesar de que puedan ser ficción o que sean más que todo historias como reconstruidas a partir de la imaginación del autor. mm, Creo que eso también tiene su valor y le da un matiz diferente, como nos dice María Alexandra en el chat, como una perspectiva mm, diferente a la hora de abordar los hechos históricos, que también puede ser muy, muy útil educativamente hablando, ¿no? Entonces, mm. me parece mucho más agradable leerse una historia de estas que leer así el libro de De texto de fechas. colegio, sí, con fechas, con esto pasó tal día y esto pasó tal otro y la batalla de no sé quién. Como que saber eso así, pues
pues puede ser muy bueno para un programa de trivias o para un concurso, pero yo creo que uno se le queda grabado más como una historia así de este tipo, como lo que decíamos cuando María Alexandra nos compartió el texto sobre Bolívar. Imaginarse que este tipo se encontró con Napoleón o que fue a Francia o que tuvieron todas esas interacciones, Sí. pues a uno le pueden decir, en tal fecha fulanito fue a Francia y se encontró con este otro, pero si uno le cuentan, no, y viajó a Francia y tuvo un encuentro así maravilloso con un personaje que le cambiaría la vida, yo qué sé, pues algo así como más Ujú. contadito, me parece que uno se le queda más esa información y uno la disfruta más, como que conecta mejor los hechos. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, por ejemplo, lo que nos dice María en el chat, que es así, había hombres en la guerra, pero en casa había mujeres sosteniendo el hogar y pues sobreviviendo en esas circunstancias, ¿no? Y creo que de ahí también, pues no sé, digamos que hay regiones y de hecho hay muchas cosas que se derivan de de esa época, ¿no? Entonces, pues sí, la tenacidad, digamos, una de nuestras heroínas también, pues fue alguien que rompió un edicto y no más, no les vamos a pagar más impuestos. ¿Ah? Eso fue en Santander. Y de ahí entonces viene toda la tenacidad de los Santander. Con ellos no se meten. Entonces, sí, digamos que hay muchas historias, muchas cosas que vienen de esa época, pero sí, lastimosamente, pues, bueno, esperamos que eso esté cambiando. Obviamente sabemos que hay unas actualizaciones a los planes de enseñanza y esto. Personalmente, pues a mí por lo menos me enseñaron las fechas y pues paré de contar y bueno, si acaso la visita obligada al monumento y allá pues al más importante que es el puente de Boyacá y ya, paré de contar y bueno, ahí hay una estatua para los que no sepan, hay una estatua con todas las fechas y todo lo que pasó y ahí, pues sí, obviamente se siente el peso de estar en un sitio histórico, pero pues sí, digamos que muchas de estas historias finalmente pues se quedan allí. Y particularmente pues no me canso de resaltar pues el papel que hicieron estas mujeres prácticamente porque pues yo a esta edad con toda la formación y todo y no sabía que estas mujeres habían existido, que habían tenido su propio periódico, sus propias publicaciones periódicas y esto estaba pasando, pues no sé, cuando se habla de estas publicaciones, pues siempre se habla de la básica, la fundacional, que es el papel de Santa Marta, creo que se llama, Ujú. que fue el primer periódico que se imprimió en Colombia. Pero pues no nos hablan de estas publicaciones. Cuando uno se pone a buscar a estas autoras, pues salen muchísimos documentos. No sé, la autora de hoy tiene no solo cuentos, también poemas. De hecho, en esta región, tierra de poetisas, incluso ahorita hablando en términos contemporáneos, entonces, pues son historias y son cosas que realmente, pues lo que les hemos dicho a lo largo de este recorrido, pues están, hay que buscarlos, ¿no? Hay Ujú. que hacer el esfuerzo y bueno, qué bueno que pudimos empatar esta lectura pues como con lo que se viene mañana, pues para entrar un poco también en contexto, pues digamos que las celebraciones más allá de los conmemoraciones, pues bueno, también el llamado es un poco a recuperar esas historias, no solamente las que son canon, por así decirlo, sino bueno, también saber que hay autores, autoras que hicieron el esfuerzo pues de reflejar esto y bueno, una parte importante de este texto de Doña Gualdina, pues es que sí es el texto insignia de esta región, el texto insignia de ella. Y como les digo, pues es muy valioso también ver no leímos el facsímil porque está escrito en el español antiguo y es confuso, pero bueno, si tienen la oportunidad de verlo, pues sí, también es muy chévere, porque pues ahí se ve cómo estaba impreso de la imprenta tal cual.
Entonces, sí, la invitación yo creería que es pues a rescatar estas historias y bueno, sí, darle un poco de contexto también a la celebración o bueno, a la conmemoración, ¿no? Sí, total, esos momentos de conmemoraciones creo que se aprovechan mucho más de esa manera. Que sirvan para conocer un poquito más. Muchas veces pues dicen que la historia es un trabajo un poco sesgado dependiendo del historiador, de quien reconstruya los hechos, de quien haga como esa recopilación, Mm, pero pues hoy en día tenemos muchas herramientas y muchos instrumentos que nos permiten averiguar un poquito más. O sea, uno no tiene que mm, casarse con o sea, el relato oficial que leyó en el libro de texto tal cual, sino que hay muchas otras fuentes que le pueden ayudar a uno a nutrir como esa historia general que uno le enseñan. No quiero decir que el libro de texto esté mal, o sea, que diga mentiras o algo por el estilo. A veces lo hacen, pero pues bueno, eso depende de la calidad del texto y bueno, depende de un montón de cosas. Pero sí creo que muchas veces son muy incompletos. Y pues, bueno, hay motivos por los cuales eso se puede no aceptar, pero tal vez entender. Pues, no sé, si uno tuviera más tiempo, tuviera más clases de historia, pues a uno le podrían enseñar muchas más cosas. Pero sí creo que es importante no quedarse como con el canon, mm, no quedarse con la historia básica, sino que hay muchas cositas interesantes que uno se puede encontrar por ahí y que le pueden gustar. Hay cosas de la historia que son muy chéveres. No a todo el mundo le tiene que gustar la historia, no a todo el mundo le tiene que gustar este tipo de textos, pero pues uno siempre, así sea, no sé, así no le guste para nada el asunto de la historia, siempre tendrá alguna cosita que uno dice, oiga, a mí esa vaina cuando me la enseñaron me pareció la locura. Hay gente que es aficionada a la historia de Egipto, hay gente que es aficionada a la historia mm, griega, a la historia persa, a los turcos, bueno, en fin, a un montón de cosas. Y la historia propia nuestra, pues a veces pues, uno la aprende como por obligación al principio, mm, pero también hay un montón de cosas que son chéveres, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando hace un tiempo estuve estudiando y, bueno, ahorita que uno no puede salir, pues no puede pasar por allá, pero trabajo muy cerca al centro de la ciudad. mm, Y pues es chévere como pasar y decir, oiga, sí, en esa casa hay una casa que queda al frente de un salón, de un auditorio, el Auditorio García Márquez, que es mm, la casa de la que escapó Bolívar una noche cuando Manuelita Sáenz le dijo como, oiga, Baxter. van a ir por usted, bótese por la ventana y salga corriendo. Y pues bueno, pues puede que sea una historia, bueno, esa historia es como ahí Mm, medio, no sabe muy bien si y sí es está la cierto o no, placa. pero ahí hay una plaquita, sí, en la casa. Y pues uno pasa por ahí, oiga, chévere, pues esto sí existió, por lo menos. Mm, Y más arribita, pues está la quinta. Entonces, mm, sí. hay muchos sitios que uno puede relacionar con eso y decir como, oiga, chévere, pues uno sabe que ahí pasaron cosas interesantes. Y pues, bueno, más allá de la cuestión patriótica, de la cuestión de sentirse más, como más colombiano por saberse esas cosas, pues yo no creo mucho en eso, ni en cuestiones así súper patrióticas, pero sí me gustan las buenas historias. Y mucha de la historia Mm, tiene eso, que son hechos reales que a veces están maquillados para que se vean mm, más grandes, pero son historias chéveres, son historias que uno lo entretienen y que uno dice, oiga, chévere, bacano. mm, Y en medio de eso, si uno puede aprender cositas, pues todavía mejor, ¿no? todo. Y entonces, no, no, invitación, que les hacemos, ya les hemos mencionado, es bueno, pues rescatar estas historias, ya que estamos o que hemos venido viajando por Colombia, que hemos conocido pues bastantes historias, que hemos sabido pues bueno de qué hablan, además que es muy interesante también saber pues que en cada región hay como ciertos temas que son más fuertes que otros. Entonces bueno, encontramos este justo a puertas de salir de la región andina, pues bueno, encontramos esta historia perfecta para
festividad. Entonces, bueno, para que la guarden, para que investiguen si les gustó. De pronto, me encantaron las descripciones. Ujú, Se nota muchísimo el manejo de la poesía, del lenguaje. Además que, bueno, hay quienes clasifican este texto como un texto épico, como así como las epopeyas ujú. en su época, pues siempre ha sido reconocido así como un texto bastante valioso también por los recursos narrativos que usa. Entonces, bueno, si les gustó la forma de escribir de nuestra autora de hoy, ya saben, pues bueno, pueden repetirse ese video, ya saben que estamos en nuestro canal de YouTube. Y si quieren enviárselo a alguien también, estamos en nuestras comunidades de Instagram y Facebook. Recuerden, ya estamos, ya casi terminamos nuestra página web. Entonces, bueno, ahí ya tienen en avanzada cuál va a ser nuestra página web para que apenas la lancemos nos puedan visitar allá. Entonces, pues la invitación está abierta. Nosotros no tendremos emisión mañana porque es el día festivo, ni el miércoles, pero volveremos el jueves y esperamos que, pues bueno, disfruten la historia y quienes están acá en el país, pues puedan también disfrutar esta celebración con un... Además, recuerden, estamos con nuestra iniciativa de los literamigos. Aquí los estamos viendo. Son los motivos que tenemos para, bueno, para conectar con los que hemos a través de lo que más nos gusta, que es la literatura. Entonces, si los quieren ver de cerca, si quieren saber qué significa cada uno, a qué libro pertenece, porque evidentemente están fabricados, hechos basados textos literarios. Entonces, bueno, pueden visitarnos también en cualquiera de nuestras comunidades, ya saben, Instagram o Facebook. Y adicionalmente en Facebook estamos, bueno, manteniéndolos al tanto de todas las cuestiones de la literatura, la movida literaria. Tenemos todavía muchos eventos virtuales, tenemos todavía muchas iniciativas, así que bueno, también esperamos que nos visiten por allá. Los esperamos, las esperamos con los brazos abiertos. ¿No? Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en el chat y en la emisión de Twitch, a Carlucast, a María Alexandra, que siempre están ahí apoyándonos. Muchísimas gracias. Siempre son por acá bienvenidas. Y también a quienes nos ven en los videos de YouTube, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta, compartir nuestros videos. Y bueno, todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo aquí esta comunidad de lecturas en vivo y en directo. Entonces, como ya dijo Cata, nosotros nos vemos el próximo jueves. Continuamos nuestro recorrido literario por Colombia. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos. En las estanterías. Chao, chao. Chao.